¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ecuador, Argentina, El Salvador, varios países de Sudamérica, Bolivia, Chile. Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que sucede en todos y cada uno de estos rincones en donde la ultraderecha, el fascismo ha llegado y ha comenzado ya a operar desde hace tiempo, otros recientemente, pero que comienzan a dictar un comportamiento falaz, brutal, basado en las falacias. Vemos lo que pasa en Argentina con esta llamada reforma laboral que es esclavista. Pero ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador con Daniel Noboa, a quien el público mexicano ubica muy bien como un presidente que ha sido constantemente agresivo con la 4T, incluso hablando de aranceles en algún momento y demás. Pues resulta que se llevaron a cabo acciones en contra de opositores de Daniel Noboa, se detuvo a un alcalde y vemos una dictadura literalmente que se está consolidando en el marco de toda esta articulación fascista proveniente desde la Casa Blanca. Voy a platicar con mi querido Hugo Godoy, a quien por supuesto le saludo muchísimo y le doy las gracias que nos acompañe. Hugo, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, muy bien, gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa. Para mí siempre un gusto y un honor saludar a mi público mexicano. Salí de una entrevista de Perú hace poquito y ya me confundí. Pero pensando justamente en que, te digo sinceramente, es muy probable que veas a más ecuatorianas y ecuatorianos, espero yo no. Me encantaría ir a México, pero el asilo es una posibilidad, ¿no? Claro. Oye, Porque hay persecución aquí. es a lo que iba, el asilo por persecución, o sea, a ver, platícanos un poco, ¿cómo se ha desatado todo esto? Tú y yo hemos platicado ya en otras oportunidades cómo se ha ido incrementando, pero ¿cómo llegamos a este punto, oye? Bueno, lo que pasa es que como lo dije yo hace 2 años, cuando fue la invasión de la Embajada de México en Quito, por parte ordenado por Mónica Palencia, que es mexicana, pero al final, duranguense me parece, y al final nadie hizo nada. La Revolución Ciudadana en ese tiempo, el partido de oposición, quiso hacerle un juicio político a ella, la canciller, que sigue de canciller, la señora Sommerfeld, pero mucha gente no vio este fenómeno de que si se rompían el orden constitucional, las normas, las leyes, también el respeto a las otras naciones, imagínate lo que le pueden hacer a las personas. Y después de lo de Jorge Glass, han venido sucediendo una serie de actos ilícitos, ilegales, incorrectos, hasta que tuvimos el lunes en la madrugada este tema de la captura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que se lo llevan de su vivienda, de su casa en la madrugada, 3 de la mañana. A su esposa la apuntan con un arma, a sus 3 niños pequeños. El alcalde, teniendo fueros en Guayaquil, siendo alcalde de una ciudad, en una provincia que, como en México, sería un estado, en la provincia de Guayas tendría que haber sido comparecer ante un juez, presentarse para saber por qué se le acusaba. No, se lo metió en un avión, se lo llevaron en la madrugada, terminó aquí en Quito, muy cerca de donde yo estoy, en un complejo judicial, sin una orden, sin un proceso. Después lo llevan a una cárcel de máxima seguridad que está a unas 2 horas de donde me encuentro yo. Y la familia dice, implora y grita, miren, esto es ilegal, esto es una dictadura. Entonces yo me regreso a esa época, en ese momento en que se invadió la Embajada de México, cerca de donde yo también me encuentro, en donde se puso en riesgo la vida de diplomáticos mexicanos, una persona de la tercera edad que se lo empujó, se lo agredió, se lo vejó, y Canseco, y que en la impotencia vio cómo marchaban las botas fascistas, ¿no? Lo correcto, sobre lo justo, sobre la norma. Y esto ha ido incrementándose, se ha ido poniendo cada vez peor. Tenemos un sistema judicial controlado por grupos criminales, y no solamente políticos como Álvarez están siendo perseguidos. Conozco varios casos de reporteros, de investigadores que han tenido que pedir asilo político en Canadá, en Colombia, en México. El caso de Gabriela Rivadeneira es uno cercano que me suena reciente. Ella estuvo asilada política en México un tiempo, regresó a Ecuador hace casi un mes y medio para entrar nuevamente a la actividad política con la Revolución Ciudadana como presidenta ahora del movimiento. Entonces, hay que jugar, como le digo a mi equipo, hay que jugar mucho minimizando los riesgos al máximo.
Esta situación es inédita para muchas personas en el Ecuador, sobre todo gente joven, no conocen lo que es la dictadura, no conocen lo que es el fascismo, por lo tanto, a veces ¿cómo decirlo? Se subestima lo que puede pasarle a las personas que se ponen en medio del camino de este grupo que gobierna el país. Pero hay que decirlo, los Noboa, la familia, no solamente el actual presidente, descienden de una familia que se hizo rica y poderosa durante unas dictaduras, las dictaduras en los 70s. Ese caso parecido de Piñera en México, perdóname, en Chile, el caso de Macri en Argentina, también en México hay lo propio, es decir, familias que han estado enquistadas en el poder con las armas y que han sabido manejar el poder detrás de lo civil, detrás del derecho, detrás de los medios de comunicación, y de cuando en cuando sacan las garras para demostrar quién manda y de quién es el país, ¿no? Entonces, y de vez en cuando obviamente participan en la acción democrática, si se puede decir, teniendo sus candidaturas con el objeto de no tener intermediación, porque me lo han dicho, como yo trabajo en campañas electorales, a veces a mí se me ocurre preguntar, ¿no? Y le digo a la gente, al cliente, le digo, pero ¿por qué se lanza? ¿Por qué teniendo los millones que tiene, teniendo una vida de ensueño, feliz, por qué quiere quitarle la posibilidad a alguien del pueblo de ser elegido, ¿no? Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Porque no les gusta la intermediación, no les gusta negociar con los políticos, no les gusta negociar con la democracia, con el pueblo. No, no, ellos quieren tomar las decisiones y que se acepte y se acaten las decisiones como en lo que están acostumbrados a ellos, con sus empleados, con sus compañías, con sus empresas, ¿no? Entonces, para hacerte más o menos una idea de cómo es la situación. Oye, y en ese punto, por ejemplo, como bien señalas, ya una situación donde ya no se puede pensar diferente y sin ningún tipo de escrutinio por parte de aquellos que son, que acostumbran satanizar a los que dicen que son dictaduras, como en el caso de Venezuela, Cuba y demás, pues en el caso de Noboa, ni quien le haga el mínimo señalamiento a nivel internacional. Sí, yo creo que hay varios mundos, hay varios planetas, tierras o mundos humanos, ¿no? El caso de los anglosajones es uno de ellos, en donde ellos dictan quién es el bueno y quién es el malo según su Hollywood, según sus relatos. El asunto es que, si bien es cierto, aquí en Quito me allega mi relación, mi amistad por mi trabajo con diplomáticos, con embajadores, etcétera. Entonces, tienen miedo. En alguna forma es chistoso, pero por ejemplo, alguna vez cuando pasó lo de Jorge Glass, días después de esto, en un supermercado, yo me encontré con alguien del equipo diplomático de la Federación de Rusia en las compras, ¿no? En el supermercado llevando el carrito. Y le vi muy preocupado a esta persona y le digo, conversamos unos 2 minutos y me dijo, me hizo un comentario de, ya mandamos a instalar puertas blindadas en la embajada. Y no fue un comentario de chiste o de ironía, sino de realidad. Tuvimos que contratar un servicio de blindaje de puertas porque vimos lo que pasó en la casa de la Embajada de México en Quito. Entonces, eh, es paradigmático y lógico que una superpotencia nuclear vaya a tener preocupación de sus diplomáticos, pero claro, los diplomáticos no quieren problemas. La diplomacia lo que busca siempre es la resolución de los conflictos por el diálogo, por la ley. Procuran evitar la confrontación y la pelea, pero eso lo ves mucho en muchos países. Pero en el caso de Estados Unidos no es el mismo caso, ¿no? No tienes una embajada con un 65-70% de agentes de la CIA, gente de la DEA, agregados militares que triplica el número de agregados militares que tiene cualquier otra embajada, la más cercana a la de China. De hecho, por hacerte una comparación, la embajada de China se encuentra a unas 10 cuadras de donde yo me encuentro. Es un pequeño edificio y ya, que tiene sus puertas casi hacia la vía, hacia la calzada. Pero en cambio la Embajada de Estados Unidos en Quito es un búnker de aproximadamente como en las cuadras mexicanas, pongamos unas 5 cuadras mexicanas, con unos parqueaderos que hacen como de contención, como zona de amortiguamiento, más unos muros gigantes. Entonces,
ves un Estados Unidos que no dejó la Guerra Fría, ves un Estados Unidos que está en guerra con el resto del continente americano y los únicos que no sabemos eso somos los americanos. O sea, y tienes un número brutal de militares cuando la embajada de Estados Unidos se cambió de domicilio porque hace como unos 7 años, porque les quedó chico el edificio donde tenían, tuvieron que demoler espacios o áreas de la que ahora la donaron a la fiscalía, ese edificio, pero en ese edificio rompieron y desaparecieron áreas porque ahí tenían equipo de inteligencia, equipo de espionaje, y si tú ves la documentación que Trump pidió que se liberara cuando llegó a la presidencia y dijo que iba a liberar los documentos secretos de la CIA, etcétera, que hablaban sobre la muerte de John Fisher Kennedy, uno de los documentos que se libera demuestra o menciona que la CIA en Quito, perdóname, en Ecuador tiene dos cuarteles secretos. Este es un documento de la época de Kennedy, ¿no? 70s, y que a diferencia de Brasil, que tiene como 5 bases secretas de la CIA, dentro de América del Sur el único país que tenía o que tiene 2 bases es Ecuador. De ahí Santiago, Chile tenía solo una en Santiago, Argentina una en Buenos Aires, pero Ecuador tenía en ese tiempo en Guayaquil y en Quito. Y yo me imagino que esas bases secretas todavía funcionan. ¿Y qué significa bases secretas? Que pueden capturar a cualquier persona y meterla en ese calabozo y desaparecerla. Y sus familiares no sabrán qué pasó con esa persona. Irá a la lista de desaparecidos, terminará en Guantánamo, en una base secreta de los estadounidenses en Afganistán o en no sé, o aquí mismo. Entonces, de estos últimos años ha empezado a sentirse un miedo, ha empezado a sentirse una sensación de persecución continua y constante. De hecho, cambiar de teléfonos, las computadoras de vez en cuando se hackean. Te lo digo personalmente, yo creo y considero que a mí me monitorean, no solamente a mí, a otras personas también. Y cuando ellos deciden actuar y sacar a alguien del camino, de repente en la madrugada entra la policía, te lleva en pijama, te toma fotografías para publicarlas en las redes para humillarte, como le pasó a Luisa González, ex candidata presidencial. Y después te llevan a una cárcel con cualquier pretexto. Se te llevan tus equipos, tus computadoras, tus celulares, y después dicen en los medios que encontraron en esos computadores información que te compromete, ¿no? Por ejemplo, un caso cercano, particular. Yo conozco a Augusto Verduga, que fue parte de la función del Estado en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la organización, o sea, es la estructura política pública encargada de hacer los concursos de selección de fiscal general de la nación, de presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, el que contrata jueces, etcétera. Y Augusto empezó a tener muchos problemas, le revisaron los teléfonos, todo. Un día en Guayaquil, él es de Guayaquil, quien manejaba su automóvil era su mejor amigo y lo matan al amigo pensando que era Augusto. Augusto asustado se queda en Quito, en su oficina, en su despacho, en la función pública. La fiscalía llegó sin previo aviso y le quitó sus celulares y supuestamente apareció un celular que no era de él y que decía chats confidenciales que supuestamente hablaban de delitos o lo que sea. Y en base a esos chats, esos mensajes de celular, de WhatsApp, etcétera, se hizo la campaña contraria a Luisa González, incluso con memes, con chistes de que a Luisa le decían en los chats la rana René, y se hizo una campaña sucia contra Luisa González como si fuera este monigote, ¿no? De la rana René. Augusto tuvo que irse, escapar de Ecuador, pidió auxilio político en España, él se encuentra en España actualmente con sus niños pequeños, su señora esposa, y España le dio ese asilo, ¿no? Si no estaría en una cárcel acá. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que estamos viviendo, yo creo que es una reedición de lo mismo del siglo pasado, o sea, de las dictaduras de los 60, 70, 80. No es necesario que haya un presidente para que exista una dictadura. Ustedes en México lo conocen, en África también. Hay personajes que dicen que ganan elecciones 3, 4 veces, pero hacen fraude electoral, tienen controlado todos los sistemas y se dicen democráticos o gobiernos demócratas, pero no lo son, ¿no? Es obvio que es una farsa y,
Es lo que se está viviendo en Ecuador, las viejas prácticas de la persecución y del control y del dominio. Lastimosamente, lo que no había en los 60, 70, que hoy en día hay, es que se junta también un fenómeno nuevo, moderno, que es el narcotráfico. Y preferible, al menos en los 70 tenías que te llevaban a los cuarteles, sí, te torturaban, lo que sea, pero siempre sabías que eran los militares o que era la policía. Ahora, además de la policía y de los militares y de la represión del gobierno, también te pueden mandar un cartel de la droga para matarte. También pueden mandarte extorsionadores de la calle, criminales profesionales que pueden matarte cuando estés desayunando con tu familia en una cafetería. Entonces, ese fenómeno le agrega más terror. Y esa es la razón por la cual Ecuador el año pasado terminó el 2025 con el número mayor de asesinatos en su historia. Cada año rompe récord, ¿no? Y el año pasado llegamos a los 11.000 asesinados, entre ellos niñas, niños que murieron por los cruces de balas, mujeres, solamente asesinatos. O sea, crimen organizado ejecutando asesinatos de sicariato. No te estoy hablando de la crisis sanitaria donde la gente muere en los hospitales porque no hay medicina. No te estoy hablando de los ancianos que no reciben su medicación porque se les cortó pensiones, etcétera, y se dan al olvido, se mueren. No te estoy hablando de que ha aumentado el número de suicidios en el Ecuador, de que los hombres se están matando voluntariamente, y así. O sea, el Ecuador está viviendo la, ¿cómo decirlo? La, un infierno sobre la tierra. O sea, todo lo que no se debe hacer y lo que un país no debe pasar, lo está pasando Ecuador. ¿Y todo por qué? Porque pues, en el 2014 se estrena, se inaugura la UNASUR, la Unión de Países de América del Sur. Esta integración de países de América del Sur, que está en la mitad del mundo, en Quito, porque aquí en Quito se habían firmado acuerdos importantes para integrar tanto inteligencia como policía, como ejército para América del Sur, porque la integración empezó a surgir aquí y se pensó que eso no iba a molestar al vecino del norte. Eso es totalmente falso y lo estamos viendo ahora con la invasión de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro. Se muere la última voz, el último firmante de ese acuerdo de integración de América del Sur. No se muere, sino que está en una cárcel y probablemente esté allí toda su vida, Nicolás Maduro Moros. Ya Correa nunca pisará Ecuador, aunque a él le moleste que yo lo mencione y lo diga, es una realidad. No creo que Correa le permitan volver al Ecuador. El caso de Evo Morales también, su persecución y todo lo que pasó, llevando incluso a que ya el proceso electoral en Bolivia saque definitivamente o de alguna manera, o sea, hay un retroceso de representatividad del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo en Bolivia. Cristina tiene prisión domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no digo que todos estos personajes sean santidades o sean personas perfectas, pero lo que voy es que las acciones que ellos tomaron de integración regional, al irse ellos, dejaron a países como los nuestros en una guerra contra Estados Unidos. Es una realidad. Y la doctrina de seguridad de Estados Unidos es no solamente destruir esas integraciones, sino también expulsar de nuestra región los países que le permitían a nuestros países tener algo de soberanía. Discúlpame el ruido, parece que por ahí mi hijo estaba muy molesto. No te preocupes, no te preocupes. Siempre que tengo entrevistas me sabotean las transmisiones. Eso. Se escucha muy bien, querido. Oye, este, simplemente, ahorita lo mencionabas, ¿no? México durante la época del PRI se vivía literalmente la dictadura y había elecciones. Estas épocas en donde en Sudamérica, como bien lo dijiste, había la figura militar como para ratificarlas. Pero ahora te topas, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, pues te topas efectivamente con millonarios, millonarios que son los que toman esas decisiones, los que ejecutan ese poder, un poder que deja de lado la política completamente y que hace por lo mismo pues al ser humano ahora sí que desechable, porque lo que le importa a estos tipos es seguir haciendo y seguir haciendo poder, dinero y demás, cueste lo que cueste, y utilizando uno de los brazos más brutales que hay para ello, como es precisamente los membretes de los cárteles de la droga. Totalmente. Y tú me decías, ¿y qué con el mundo, no? Mira, hay informes, Alemania, Francia, España, el Reino Unido.
que mencionan que el 70% de la droga, de la cocaína que está entrando a la Unión Europea viene de Ecuador y viene de las bananas de la empresa de los Novoa, ¿no? Que exporta, ¿no? Chiquita Banana exporta bananas y otras frutas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y ellos dicen, el patrón del tema de las drogas o de la moralidad antidrogas del mundo de Estados Unidos con su DEA, ¿no? Con su Drug eh, Enforcement Administration, debería decir algo al respecto, ¿no? Pero ellos están felices con esto, incluso exoneran, liberan de la cárcel a un declarado narcotraficante en Honduras, y eso te hace pensar de que siempre ha habido una hipocresía y una falta de liberación de la información y al pueblo se lo tenía engañado con la novela Guadalupe o con Rosario o con cualquier tipo de cosa. Y todo fue falso, todo fue mentira. Incluso ustedes tuvieron un secretario de Administración Pública que enarbolaba la guerra contra el narcotráfico en el Plan Mérida. Y al final era parte de un cartel y lo que hacía era utilizar el Estado para pelearse contra el otro cartel. Y lo mismo ha pasado en El Salvador, lo mismo ha pasado en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que obviamente en esta crisis actual, la decisión de Estados Unidos es que la cocaína ya no vaya para Estados Unidos, sino que la cocaína vaya a Europa. Pero el negocio sigue siendo de ellos, es decir, Colombia, Ecuador y Perú van a seguir perennemente involucrados en la producción de droga, de este caso de cocaína, gastando dinero que debería utilizar en salud, en educación infantil, en seguridad ciudadana, en desarrollo de ciencia y tecnología, pero no, Estados Unidos dice a estos países, ustedes tienen que gastar hasta esta parte de su presupuesto en la guerra contra las drogas, como a Europa les dice, ustedes en la OTAN tienen que gastar esta parte de presupuesto para defensa. Pero ¿a quién le compran las armas? A Estados Unidos. Y en el caso de Ecuador, te lo digo con total conocimiento de causa, Estados Unidos da la inteligencia, Estados Unidos pone las armas, pero nosotros ponemos los muertos y ponemos los territorios. Y no solo que Ecuador exportó el año pasado 2.800 toneladas de cocaína. 2.800 toneladas de cocaína salieron de puertos de Ecuador, sobre todo de Guayas y de la provincia del Oro, fronterizas, sobre todo el Oro, fronterizas con el Perú. No solamente que se mandó esa droga, sino que eso generó cerca de 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares que no están pues en las calles de Ecuador para convertir esto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos o algo por el estilo. No, no, ese dinero está en JP Morgan, ese dinero está en Chase Manhattan Bank, ese dinero está en Wells Fargo, ese dinero está en las cuentas de Raytheon, de Lockheed Martin, de Boeing, etc. Entonces, tenemos gobiernos títeres de Estados Unidos, porque en Estados Unidos saben quién es Novoa, le saben todo, pero lo extorsionan, lo controlan, así como Epstein controlaba una red internacional de políticos y gente importante con esto de las imágenes o de los videos comprometedores con actos sexuales aberrantes, ¿no es cierto? Ilegales. Entonces lo mismo pasa aquí, y esto pasó antes también, porque mira, Lenny Moreno era corrupto, le sabía en los Estados Unidos el tema de su dinero ilegal en cuentas internacionales, ¿y qué hicieron? Haz lo que te decimos y tú no vas a ir a la cárcel y vas a terminar tu mandato. Te va a ir bien, plata o plomo. ¿Y qué hizo Moreno? Entregó el país a grupos criminales, la bancocracia gobernó el Ecuador, entregó a Julian Assange al gobierno de los Estados Unidos, bueno, primero al Reino Unido, después fue un escándalo, no se atrevió el Reino Unido al final a entregarlo a Estados Unidos, pero se dieron muchas cosas en Ecuador. De ahí vino Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, que ahora te digo sinceramente, yo no hice una revisión del proceso electoral de aquel momento de Guillermo Lazo, pero vicios de que Guillermo Lazo fue puesto por poderes extranjeros, eso es una realidad, porque cuando Andrés Arauz, candidato de la Revolución Ciudadana, que tenía otro nombre en ese momento, estaba primero y puntero en las elecciones, ¿qué sucede? La revista Semana de Colombia publica un reportaje que supuestamente Arauz era financiado por las FARC en Colombia. Y el fiscal Barbosa, de la época de Duque, de la presidencia de Duque en Colombia, viene a Quito, hizo un show diciendo que sí, yo tengo las pruebas de que la candidatura de Andrés Arauz era financiada por la FARC y por el narcotráfico. Esto fue mentira. Andrés Arauz en Colombia está siguiendo un proceso penal por injuria, calumnia, etc. Pero Guillermo Lazo se basó de eso para ganar las elecciones.
El pobre pueblo que vio eso en la televisión dijo, uy, no, no queremos el narcotráfico, no queremos la guerrilla, votemos por el narcobanquero. ¿Y qué pasó? Ecuador cayó en un problema tan grave que en el 2023 nos enteramos de que la familia de Lazo está involucrada con la mafia albanesa. Entonces, se dio la muerte cruzada porque ya era inevitable todo lo que estaba pasando en el Ecuador y Guillermo Lazo, que es un sinvergüenza, un cara dura, decidió hacer muerte cruzada y se fue a Estados Unidos. ¿Por qué a Guillermo Lazo no le quitan, mi querido amigo, la visa, la residencia o no le expropian las mansiones que tiene en la Florida, que tiene más de 20 casas y mansiones en Estados Unidos? ¿Por qué el narcobanco de Guillermo Lazo, el Banco de Guayaquil, saca 2.000, 3.000 millones de dólares cada año sin ningún problema del Ecuador? Ese es el dinero del narcotráfico. Y Claro. se va a Wall Street. Entonces, y de ahí viene, pues, ya la cereza del pastel es este muchacho que proviene de una familia que está dedicada a estos mismos temas desde 3 generaciones. Mi querido Godoy, ya te agradezco como siempre estos minutos para nuestra comunidad, en los que nos ayudas a entender esta situación que padece el hermano pueblo de Ecuador. Muchas gracias, oye. Te agradezco, Jesús, como siempre, gracias a tu público y a ti también por comentar estas historias y por preocuparte, que yo sé que siempre lo has hecho y me has dado el espacio para poder comentar estas condiciones, esta situación que está pasando el Ecuador y que espero no se repita en nuestra región.